Estoy trabajando hace varios años en el profesorado de Ciencias Sagradas del CESBA, en los Salesianos. También comencé a trabajar en la Facultad de Teología. Bueno, soy casada, ayer no dije soy casada, tengo 3 hijos y participo de un colectivo de teólogas también. Y me dedico básicamente a reflexionar y a compartir las reflexiones. En el marco del proyecto de patios, me tocó ilustrar o hacer una propuesta con el tema de los sueños. Y algo tiene que ver con este título que puse de secundar la gestión del espíritu. Suena raro juntar el espíritu con la gestión. Pero ¿qué queremos decir? Lo voy a explicar porque tampoco está en el texto escrito y me interesa profundizar en esta dimensión. Muchas veces pensamos que nuestra acción pastoral es fruto solo de nuestro esfuerzo, es algo que nosotros podemos soñar, es algo que nosotros queremos alcanzar, es un servicio que queremos dar. Pero antes de eso hay una convocatoria de Dios a meternos en ese proceso, y es porque Él es el que está comprometido con la gente, Él es el que está comprometido con la historia. El gran ícono de eso es la encarnación. Dios está comprometido en esa historia de salvación y por eso la historia es historia de salvación. Por lo tanto, el llamado es a secundarlo, es decir, a descubrirlo y a seguirlo, a poder ayudarlo a que esa obra de salvación se realice. Entonces, la pastoral tiene ese primer momento, que es un momento muy interior, no solo de descubrir la propia vocación, sino que es un momento constante de ver por dónde pasa Dios. El concilio eso lo dijo con una expresión y un concepto que nos acompaña hasta el día de hoy, que es discernir los signos de los tiempos. Discernir los signos de los tiempos es descubrir el paso de Dios por la historia. Y la pastoral siempre secunda el paso de Dios por la historia. No lo pone solo, sino que lo acompaña. Entonces nosotros cuando pensamos en una pastoral que tiene encuadres más o menos institucionales y por lo tanto que la gestión, la autoridad es un servicio, pero es real y tiene marcos, lo que queremos decir es que nosotros gestionamos tratando de descubrir el paso de Dios por esos marcos institucionales, por esas organizaciones, por esos espacios. Y ahí apoyar nuestro aporte. ¿Cómo lo voy a hacer? Proponiendo algunos modelos pastorales para pensar nuestras propias prácticas comunitarias. Por lo tanto, el objetivo es reflexionar sobre esas prácticas. Va a tener la exposición 3 momentos. Voy a proponer algunos modelos pastorales a partir de la conceptualización de un autor. Voy a profundizar en el diagnóstico de la crisis del compromiso comunitario a partir del Evangelii Gaudium y la propuesta de una imagen para expresar un concepto complejo que es el poliedro. Y por último vamos a trabajar en las propuestas prácticas pensando en la autoridad del liderazgo y cómo se articulan a la luz del proyecto de Jesús. Bien, la categoría modelo es una categoría que viene de otras disciplinas. Muchos de ustedes, la mayoría, son especialistas en otras disciplinas y saben que se utiliza esta expresión para hablar de un caso relativamente simple, que está construido artificialmente y que es útil para tratar realidades que son más complejas y diferenciadas. El modelo no existe en la realidad, es una construcción teórica y lo que nos ayuda, lo que nos facilita es una realidad que es muy compleja, poder agrupar, poder sistematizar por aspectos que son comunes y a partir de ahí nos facilita una cierta comprensión y una hipótesis de intervención. Eso es lo que facilita el modelo. Por eso la teología pastoral es tan afín a trabajar tipologías y modelos. Nosotros en la pastoral, todos nosotros sabemos que estamos inmersos y gestionamos, animamos y participamos de acciones pastorales. Cuando ordenamos de distinta manera estas acciones pastorales, podemos hablar de modelos pastorales, es decir, cuando se establecen ciertas prioridades.
¿Y qué se tiene en cuenta o cómo surgen? Por una trama que combina tres cosas. La comprensión que de la Iglesia tienen en ese momento los cristianos, y cuando digo los cristianos no digo solo el Papa o el Magisterio o los sacerdotes, digo todos los cristianos van conformando un modelo pastoral. La configuración concreta, es decir, lo que hacen esos cristianos, porque pueden pensarse de una manera pero estar haciendo otras prácticas, a favor y en contra, digamos, o con distintos acentos, y las circunstancias históricas y sociales que están desafiando esa propuesta pastoral, que sirve como contexto y como condicionante, tanto de la reflexión como de las prácticas. Muchos de ustedes en su formación han escuchado distintos acercamientos sobre los modelos pastorales o eclesiales, y varios autores los tienen citados en el texto que yo les di. Trabajan fundamentalmente en modelos eclesiales, describiéndolos a partir de su desarrollo histórico. Entonces, en la antigüedad la Iglesia se conformó de tal manera, en la Edad Media, en la Edad Moderna, y básicamente en la contemporánea ponemos como un mojón, un momento muy importante, el Concilio Vaticano II, como reconfigurador del modelo eclesial. En América Latina tenemos también la reflexión de cómo se configuró en América Latina la Iglesia, y ponemos generalmente a Medellín como un centro de reconfiguración del modelo eclesial. Ahora bien, eso que es correcto no va a ser el enfoque acá. Ahí el enfoque básicamente es el modelo eclesial, es absolutamente condicionado por la época y es por lo tanto sucesivo. Ahí la idea de sucesión y superación es importante. Había uno antes y viene uno después. Algo similar pasa con la reflexión sistemática, es decir, con la teología dogmática. En la medida que cambia el estudio sobre la Iglesia, cambia la forma de expresar el misterio eclesial y por lo tanto cambia la conceptualización. Al cambiar las categorías y la conceptualización, eso conforman, cuando eso se hace transversal a distintos elementos de la Iglesia, distintos modelos eclesiales. Este tipo también de planteo, la mayoría de las veces, no siempre, suele asumir el concepto de modelos como ustedes lo tienen ahí explicado, pero como de manera exclusiva y antagónica. Un modelo no es el otro modelo y ahí habría que optar. Pero el enfoque teológico pastoral, por lo menos en el autor que yo voy a seguir, Julio Ramos dice, en realidad yo pienso como pastoralista que los modelos eclesiales tienen que ver con las prácticas eclesiales y que eso se configura distinto en la medida en que yo le doy prioridad a un área dentro de la pastoral y eso lo hago transversal. Y eso pasa a lo largo de los años y seguirá pasando porque todas las áreas de la pastoral son constitutivas y porque en algún contexto histórico un área logra ser como el paradigma y tiene prevalencia, pero las demás no desaparecen. Entonces siempre quedan distintas prácticas en las que otras áreas pastorales, ahora amplío este concepto, también ocupan un lugar predominante. Todas las acciones pastorales son diversas, no hacemos otras cosas que hacer esas cosas. Anunciamos, hablamos, caminamos, nos reunimos, celebramos, etc. Pero los agrupamos en áreas. Hay distintas formas de agrupar las áreas pastorales por una razón antropológica de fondo, como es el ser humano, que es un ser de celebración, de relación, de pensamiento y de acción. Este autor sigue la división bastante común en el ámbito catequístico de 4 áreas pastorales: liturgia, querigma, coinonía y diaconía. La mayoría de los catequistas, de los que trabajan en esos ámbitos, escuchan y saben que es común trabajar sobre esta división. La Iglesia sí, en las prácticas se prioriza esta área y todas las demás se tiñen. Y voy a poner un ejemplo, y voy a ir desarrollando cada una de ellas.
En el modelo tradicional, el área que prevalece es el área de la liturgia. ¿Por qué prevalece el área de la liturgia históricamente? ¿Por qué surgió? Porque había un contexto de religión instituida, donde no se veían otros desafíos y por otros motivos de contextuales surge esta prevalencia de la dimensión celebrativa. Si uno lo piensa, cada uno de nosotros hasta el día de hoy, algunas personas dicen, ¿es religioso? ¿Va a misa o no va a misa? Es decir, la relación con el culto es una expresión real de la dimensión religiosa y central, podríamos decir. ¿Qué pasa en este modelo? Todas las demás áreas se articulan en torno al culto. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, la catequesis se vuelve catequesis sacramental, presacramental, antes y después del sacramento. La comunión, la dimensión de relación, es específicamente o fundamentalmente la relación de asamblea que celebra. Entonces, lo importante es que estemos juntos celebrando. El servicio, el compromiso con el mundo, empieza a tener una relación de tiempo-espacio con la celebración. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, hacemos colectas en Adviento y en Cuaresma. Llevamos las donaciones en el ofertorio. Es muy notable cuando hay una primacía de este modelo que el ofertorio no es simbólico. En el ofertorio se cargan los canastos. La carga de canastos, la visibilidad de la diaconía en la trama celebrativa es un indicador de que hay un modelo en donde lo celebrativo es muy importante, ¿sí? Y en lo celebrativo, el mediador tiene una función simbólica, el que ocupa ahí el lugar de presidente de esa celebración. Por lo tanto, en este modelo, el sujeto que tiene prevalencia es el sujeto ordenado, el que está en las cosas sagradas, el que está en estas cosas de culto, ¿sí? Si se da participación laical, ¿qué tipo de participación? Y bueno, en torno al culto surgen los ministros de la Eucaristía, por ejemplo, ¿no? O el acolitado, ¿sí? Entonces uno ve que hay dimensión participativa, sí, pero la centralidad del culto es lo que va dando como el horizonte desde donde uno está. Es como que uno diría, si lo tuviéramos que representar espacialmente, es un lugar, un desde donde yo estoy parado, un lugar hermenéutico, un lugar interpretativo, desde donde yo estoy parado, está llamado a desaparecer de ninguna manera porque la centralidad del culto es real en una vida religiosa. ¿Tiene que ser central? Bueno, no necesariamente. Es decir, la acción es central, podría no ser un modelo tradicional en el sentido de no hacerlo tan transversal. Un segundo modelo, este modelo tiene unas características, ustedes después leanla ahí, que por ejemplo como lo central es en la dimensión interior, porque está dándole primacía a la intervención de la gracia, es decir, la mediación sacramental refuerza la mediación salvífica, ¿no? De don, por lo tanto, y de respuesta. Por lo tanto, suele tener un tinte más individual en las propuestas. El paradigma es el acompañamiento espiritual, la dirección espiritual individual, ¿sí? Y el compromiso, por tanto, es el laico comprometido en el mundo, pero en el sentido profesional, individual, de lo cotidiano, de la vida familiar, por ejemplo. Ahora bien, las personas también tenemos necesidades de relación, somos seres sociales, por lo tanto, muchas veces este tipo de organización de comunidad eclesial no expresa aspiraciones y necesidades de comunión y de relación. Por eso surge el modelo comunitario que empieza a reforzar no tanto el área del culto, sino el área de la comunión. ¿Cuándo hacemos comunión en la iglesia? Las dinámicas de grupos, asociaciones, movimientos, trabajos en equipos. Entonces, esto lo que va a buscar es reforzar la lectura compartida de la Biblia, lo que va a reforzar la oración comunitaria, lo que va a reforzar es que no quiso Dios salvarnos aisladamente, sino como un pueblo, y por lo tanto estamos juntos en este proceso, somos una familia y caminamos juntos. El grupo, la comunidad,
el movimiento va a ser central en ese proceso. Desde ahí, desde ese momento con el grupo constitutivo hago todo. ¿Qué es lo que voy a celebrar? Voy a celebrar como comunidad. Voy a celebrar los hitos de la comunidad. Eso se nota mucho, por ejemplo, cuando se funda una nueva capilla, cuando decidimos ir a hacer misión a un barrio, de pronto constituimos una capilla. ¿Qué celebramos? Sí, celebramos la Pascua, celebramos la Navidad, celebramos cuando llegamos, cuando estamos acá, cuando empezamos nosotros. Acá el nosotros tiene mucha fuerza. Entonces, ¿cómo nos comprometemos? Nos comprometemos como comunidad. Todos salimos como comunidad a brindar un servicio al que lo necesita. Que pierde cierta capacidad de registro de lo que no le afecta a la comunidad, ¿sí? Por lo tanto, el gran paso ahí de este modelo es también ampliar el concepto de comunidad. En el fondo, ¿quién es comunidad? El pequeño grupo, la comunidad de las comunidades, todo el movimiento, toda la iglesia, la humanidad. Es decir, esta perspectiva crece en la medida en que amplía su propia comprensión de cuál es la comunidad en la que yo estoy inserta. ¿Cómo se vuelve la catequesis? La catequesis se vuelve catequesis comunitaria, de inserción en la comunidad. ¿Qué queremos cuando los chicos vienen a catequesis? Que se queden, ¿sí? Que permanezcan, que se queden, que armen grupo, que hagan un itinerario, ¿sí? Por eso después les proponemos misión. La misión es comunitaria, después del trayecto catequístico, en donde los recibimos con mucho afecto, los conocemos por el nombre, recordamos su cumpleaños, los acompañamos, les proponemos un servicio comunitario. ¿Qué peligros tiene o qué suele pasar también este tema de dónde empieza y acaba la comunidad? Los pequeños grupos, la dificultad de articularse con otros grupos, etcétera. ¿Qué situación hay también? Que a veces pierde la dimensión de evangelizadora, es decir, quizás si la experiencia, lo más importante era el tener una experiencia comunitaria, si lo más importante era ser nosotros signo e instrumento del reino, nos perdimos de vista que el anuncio quedó un poco relegado. Entonces, el modelo evangelizador lo que quiere es, en una sociedad que no tiene propuestas, hacer la propuesta cristiana. Y polariza porque el mandato misionero es para todos y es actual. Polariza todo el servicio cristiano en torno a la misión. Lo importante es anunciar a Jesucristo. Ustedes ven que en cada uno de los modelos la intuición fundamental es cierta, ¿sí? Ninguno tiene una intuición fundamental que es equivocada. No se para en cada uno de los zapatos y dice, sí, también tiene razón. Lo importante es anunciar. Entonces, este modelo va a poner toda su fuerza en que la clave es la salida, la clave es ir el anuncio. La catequesis, esto sí que es bien una expresión conocida, es una catequesis querigmática. Lo importante es que cuando la gente venga, nosotros le presentemos el querigma, el anuncio. El compromiso histórico con los pobres, lo digamos o no lo digamos, es un compromiso que anuncia la verdad cristiana. Nosotros damos testimonio de Cristo, la categoría testimonio, damos testimonio cuando nos comprometemos con otros. Y mejor, este modelo tiene algo importante. Cuando me comprometo con otro, que quede claro que me comprometo porque soy cristiano y porque veo a Cristo en el rostro del otro. Entonces es un compromiso que es muy explícito. Lo hago desde instituciones católicas, lo hago desde Cáritas, lo hago desde la Cáritas parroquial, lo hago desde una fundación pero que es católica. Es decir, lo importante, si voy a un barrio, fundo una capilla. La presencia en el barrio es explícitamente cristiana, ¿sí? El colegio es católico. Ese modelo que el anuncio es central. Ya dije, se hago diacónico. ¿Cómo es la comunión? ¿Estamos juntos solo para estar entre nosotros? No. Si somos comunidad es porque somos comunidad misionera.
La comunidad tendrá sentido en la medida que se abra al anuncio. Por último, desafiado por contextos de pobreza y exclusión, sobre todo en América Latina, las prácticas eclesiales recupera el primer problema que tuvo, por decirlo simplemente, ya que me están filmando, la comunidad cristiana, es que de pronto se habían dejado de atender a los pobres. No, pero ¿cómo si se reunían, ponían todo en común, leían las lecturas? Era todo un combo, pero de pronto lo que cayó rápido es la atención a los pobres. Entonces, la necesidad de ocuparse de los pobres. Los pobres nos interpelan, en América Latina nos interpelan, somos cristianos, pero es un continente de alta inequidad. Entonces, ¿cómo no responder? ¿Cómo no, si uno ve la vida de Jesús, solidarizarnos con ellos, comprometer nuestra vida con ellos y, por lo tanto, con todos los que están trabajando por el reino? El modelo liberador es un modelo centrado en la categoría reino. La Iglesia se descentra, no le importa si es explícito o implícito, lo que quiere es que haya vida digna, posibilidades, y desde ahí la apertura a la trascendencia. Pero lo que vamos a celebrar es la liberación. Lo que vamos a celebrar es que no había gas y hay gas en el barrio. Lo que vamos a celebrar es que estos chicos estaban en la droga y están en un proceso de recuperación. Eso es lo que celebramos, la vida que triunfa sobre la muerte. Y nosotros comprometidos juntos con otros, no importa, de otras religiones, que no sean creyentes, que no les guste la iglesia, a nosotros no nos importa. Si están con los pobres, son uno de los nuestros. La comunidad fundante es el compromiso por el reino. Tan es así que este modelo tiene como peligro desconocer a los otros hermanos cristianos que no vibran con esta pasión. Y se siente más solidario de todos aquellos que se comprometen con la gente que con aquellos otros que quizás en un modelo tradicional usan su tiempo en la celebración o en el modelo comunitario, en establecer comunidades, etc. Como ustedes ven, son teorizaciones, son simplificaciones, pero que si uno lo piensa, lo usa como categoría, dice, si yo lo pienso a lo largo de mi vida, lo hablo en primera persona, he recibido muchas influencias, y si lo pienso puedo reconocer qué tipo de influencias recibí cuando estuve en esta comunidad, cuando yo hacía catequesis, cuando me inserté en este pequeño grupo, qué modelo tenían y cómo me han ido influyendo. De tal manera que en este momento yo podría decir, yo la verdad que me gusta, me identifico más con este y un poco de aquel. Como que uno va teniendo como una combinación de dos modelos. No tiene que ver con lo que uno hace. Porque uno puede dar catequesis y tener un modelo liberador y lo va a hacer desde un lugar, o ser ministro de la Eucaristía y tener un modelo evangelizador. La pregunta para nosotros específica en este contexto es, ¿y si nos imaginamos Don Bosco, releemos, porque nosotros de Don Bosco hacemos relecturas en este momento? ¿Qué pensamos? ¿Qué modelo podríamos atribuirle? Es una transposición histórica, ¿no? Me han dicho, con terror acabo de ver, que nos quedan 5 minutos. Entonces yo voy a puntualizar este segundo momento más rápido, porque es más conocido, para pasar al tercer momento. Francisco en el Evangelii Gaudium, en el capítulo 2, habla de la crisis del compromiso comunitario. Y lo va a ver tanto para el mundo como para la Iglesia. En el mundo va a reconocer, además de aspectos muy positivos, todo lo que nosotros vemos. Violencias, enemistades, inseguridades, afán de poder, pero también esa sensación de soledad, ese aislamiento en que a veces vemos tramas humanas cuando no hay situaciones extremas de violencia y guerra, pero también la fuerte inequidad, ¿no?
que interpela, porque somos seres humanos unos con otros y muchos de nosotros no tienen lo mínimo para vivir. Pero también lo va a ver en la iglesia. Acá sí voy a leer algunas palabras porque no son mías. Dice, podemos hablar de una guerra de cristianos con otros cristianos, espíritu de internas, diversas formas de odio, divisiones, calumnias, deseos de imponer las propias ideas. Y va a decir algo de la comunidad que la lleva a la disolución. ¿Qué disuelve una comunidad cristiana? Dice, cualquier comunidad de la iglesia, en la medida que pretenda subsistir tranquila, sin ocuparse creativamente y cooperar con eficiencia para que los pobres vivan con dignidad y para incluir a todos, ahí hay un matiz, también correrá el riesgo de la disolución, aunque hable de temas sociales y critique a los gobiernos, dimensión profética, aunque tenga prácticas religiosas, dimensión litúrgica, aunque tenga reuniones y capacitaciones, ¿sí? Dimensión comunitaria. Es decir, la iglesia puede vivir toda su pastoral, pero si pierde el norte del compromiso histórico con los desposeídos, la iglesia se disuelve, aunque siga haciendo sus prácticas pastorales. Por eso propone centrarse en el poliedro. Describe este tipo de figuras, que la clave, lo que yo estuve leyendo, es que tienen muchos lados, pero fíjense, son muy diversas. Hay poliedros regulares e irregulares. ¿Por qué dice que la clave para pensar la iglesia no es el círculo, la esfera, sino el poliedro? Porque dice, ahí se refleja la confluencia de las parcialidades, pero que en él conservan la originalidad, es decir, los lados no desaparecen. Esto fundamentalmente, ¿por qué nos pensamos así? Porque una de las claves, del anuncio, del descubrimiento que nos dio Jesús, del misterio de Dios, es que Dios es trino, es decir, la diversidad. Como es constitutivo de Dios no solo ser uno, sino ser trino, o ser uno a partir de ser trino. Entonces, ese dato no lo podemos soslayar, lo desarrollo más en el escrito, no podemos soslayarlo en nuestra vida cristiana. ¿Qué nos dice de nosotros mismos? Bien, por eso les proponía reflexionar sobre la crisis comunitaria que nosotros percibimos en los ámbitos en que transitamos y sobre todo esto, si el contexto actual es de crisis comunitaria, la respuesta significativa de la Iglesia tiene que pasar por incorporar un acento comunitario. Esto es un criterio contextual. Uno nunca puede dar respuestas a un problema que no existe, tiene que tratar de dar respuestas a una realidad que existe. Por lo tanto, más allá de los acentos de las comunidades y de las propias trayectorias personales, todos estamos en este contexto llamados a incorporar con mayor énfasis la dimensión comunitaria. ¿Cómo lo hará el modelo tradicional? ¿Cómo lo hará el modelo? Quizás delegando participación, pidiendo colaboración. ¿Cómo lo hará el modelo comunitario? Bueno, sintiéndose realmente significativo, ampliando los conceptos comunitarios, brindando más su experiencia de trabajo en grupos, que no es fácil, y en articulaciones. ¿Cómo lo hará el modelo liberador? Bueno, tratará de que su búsqueda de compromiso no sea solitaria, ¿sí? Que el compromiso realmente sea desde las comunidades y forme comunidades, porque eso está dicho, pero no siempre trabajado. Y lo mismo el anuncio evangelizador, secundar la gestión del espíritu. ¿Qué quiere decir? Si todos estamos llamados a dar este paso, no seguir de largo, como tantos otros que pasaron con el hombre caído que seguían de largo, podemos vernos tentados a imponer este paso a nosotros mismos y a las comunidades. Bueno, ahora no hay que ser comunitario. Sin embargo, tomo acá elementos desde la psicología, tienen ahí las fuentes. Uno puede pensar, los grupos
no se intervienen como las máquinas, no son lineales, no es que aprieto un botón y pasa tal cosa. Los grupos tienen una realidad viva, dinámica. Por lo tanto, lo único que yo puedo pretender con un grupo, proponer, es proponer algo, subrayo esta palabra, proponer para interpelar a la libertad y al discernimiento de las personas y los grupos, de tal manera de perturbarlos, inquietarlos, influirlos. Es decir, con las propuestas yo busco que se dinamice un proceso y por lo tanto impulsarlos. Esto me lleva a pensar que las comunidades y grupos que nosotros transitamos, participamos, están institucionalizadas, es decir, ahí di un pequeño salto. A veces en el posconcilio hubo como una tensión, iglesia-comunidad, iglesia-institución. Entonces, eso es que hay una clave institucional. Y hay instituciones fuertes, la mayoría de nosotros trabajamos en instituciones fuertes, organizaciones, escuelas, movimientos, tienen estatutos, tienen organigramas, tienen autoridades. Y en ese punto me voy a quedar. Esta formalidad de la autoridad, a veces imaginamos que las comunidades se transforman tomando estas autoridades. Sin embargo, a veces la influencia en los grupos puede darse o no a través de esta autoridad, porque la autoridad para influir tiene que desarrollar liderazgo, que es otra categoría para pensar la dinámica de los grupos. El liderazgo no está centralizado ni es uno o de un tipo, hay múltiples, ¿sí? Y en esa multiplicidad de liderazgo lo ideal es que la autoridad desarrolle algún tipo de liderazgo y reconozca los otros liderazgos para favorecer las redes y el servicio y la articulación. ¿Qué entiendo acá por liderazgo? En una persona que ejerce en un momento dos características, o puede facilitar la estructuración de una tarea o puede estar atenta a otras personas y sus necesidades. Tareas y personas son las claves de las instituciones. Una persona que favorece algún tipo de estos procesos está ejerciendo algún tipo de liderazgo. Lo puede hacer desde lo creativo, desde el humor, desde lo conceptual, desde la emotividad, desde muchas dimensiones, porque hay muchos tipos de liderazgo. Pero la clave es que sin liderazgo no hay capacidad de incidir. Estamos identificando acá liderazgo con capacidad de incidir. Pero sean desde la autoridad o sea desde el ejercicio del liderazgo, nos preguntamos, ¿qué tipo de incidencia puede tener? Y la incidencia tiene que ver con qué se imagina esa persona sobre los demás. ¿Qué se imagina? Porque una cosa es lo que uno sabe, estudió y puede decir. Eso condiciona mis palabras y condiciona mis discursos. Pero la representación interna, simbólica que yo tengo de los demás, condiciona mis prácticas. Hay una relación directa entre imaginario, representaciones y prácticas, que no pasa por lo conceptual. Es como un camino cortado, es como un atajo. De tal manera, y esto estoy siguiendo acá un autor, hay muchos ejemplos y diversidad, pero en este autor dice, bueno, habría por lo menos dos imaginarios. Y lo trato de acelerar. O pienso que la gente es vaga, torpe, con falta de iniciativa, con falta de autoestima, con falta de compromiso, o pienso que la gente es un don, tiene mucha creatividad, gana de desplegarse y se autorregula. Entonces yo como teóloga leo este texto y digo, ¿y yo qué pienso del ser humano? ¿La teología qué dice del ser humano? ¿Dice algo de esto? ¿Me puedo jugar por una de estas dos visiones? La teoría X subraya la dimensión vulnerable y pecadora del ser humano. El hombre está herido, no hace todo el bien que quiere. Pero la teoría Y subraya la bondad del mundo creado. Vio Dios que todo era bueno y el hombre muy bueno. Imagen de Dios.
salvado es tan bueno que Jesús, el Verbo, se hizo carne. Entonces, a partir de ahí, la humanidad está preñada de Dios. Pensar al ser humano sin sacar las consecuencias de la encarnación es desconocer la novedad cristiana. Por lo tanto, empiezan a sospechar que por más que estemos heridos, para la perspectiva cristiana y las prácticas de Jesús, que no tenemos tiempo de repasar, el foco no está en el pecado. Por eso el Evangelio no es un profetismo de denuncia. El Evangelio, los 4 Evangelios están en un profetismo de anuncio, porque el profetismo es denuncia y anuncio, pero el sello está en el anuncio y la denuncia está en un segundo nivel. Entonces el sello cristiano, del imaginario cristiano sobre el ser humano, que ha ido, Juan Bosco sintonizó fuertemente y lo aplicó a los jóvenes, es descubrir ese núcleo de bondad en el ser humano, que lo potencia a desplegar. Por lo tanto, el llamado a secundar es a secundar el núcleo de bondad, las potencialidades positivas que tienen los demás. Estamos llamados en la gestión a sumarnos al imaginario y, más allá de que la historia concreta y las prácticas de los demás nos lleven a pensar lo contrario. Hay una hipótesis final de trabajo que la da la Pascua. La hipótesis final es que el hombre está recreado, el hombre está resucitado. Y esa chispa pequeñita, nosotros anclamos en esa chispa pequeñita, que en la historia son los signos de los tiempos, y en la vida de los hombres es donde se planifica la vida. Por lo tanto, la gestión está anclada en esa vida buena y tratando de propiciarla. ¿Está presente el pecado? Sí. ¿Está presente las heridas? Sí. En el fondo, el líder está llamado a cargar con Jesús esa cruz de la herida humana, a cargarlo, a poder sobrellevarlo para permitir que se den los nuevos nacimientos. Bueno, hasta acá.